buenos días a todos. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias a la organización y la enhorabuena por esta iniciativa tan interesante y además por reunir a gente tan extraordinaria en los distintos momentos de esta jornada, ¿no? En este papel, la verdad es que tenemos aquí a cinco personajes, 5 panelistas absolutamente de lujo para tratar un tema que cuando he hablado con todos y cada uno de ellos, no solamente lo llevan en su ADN personal, sino además en sus organizaciones. Por tanto, de verdad creo que esta iniciativa es enormemente interesante. Lo primero, presentaros, ya nos ha presentado Carolina, pero tenemos a José Manuel Petisco, que está justo aquí como director general de Cisco, a Nilo García, aquí a mi lado, que es el presidente de Crambo, a Inma Riera, que es la directora general de la Cámara de Comercio de España, a Enrique Tellado, que es el consejero delegado de Bobanco, y a Carles Lloret, que es el director general para el sur de Europa de Uber. Bueno, como veis, además, no solamente llevan en su ADN la innovación, sino que además me encanta las de diferentes compañías y personas por la complementariedad que tienen entre ellas. Entonces, creo que realmente vivimos un momento apasionante. Me ha parecido enormemente interesante las dos intervenciones que he visto, tanto la de Jorge anteriormente a esta de Cotec, como del panel relativo a la internacionalización, porque en ambos lo que he visto es un posicionamiento claramente positivo sobre la evolución de España y las grandísimas oportunidades que tenemos. En este momento vivimos un cambio impresionante, es decir, el mundo es un mundo distinto y como vamos a hablar de innovación, lo que está claro es que en este mundo el cambio que se está produciendo es estructural y en un cambio de estas características lo que tenemos es un mundo de oportunidades. Y en la innovación va a venir a relucir inmediatamente todo este nuevo ecosistema emprendedor en donde en España no solamente tenemos grandes compañías, sino que están apareciendo startups verdaderamente muy potentes y en donde el juego aquí, en donde tradicionalmente cuando hablamos de startups se piensa que es entre inversores y startups y emprendedores, en donde aparece un jugador clave, que es el que realmente va a transformar y va a dar todo este mundo de oportunidades y la generación de riquezas, que es la corporación. La corporación, porque en un momento como este es imposible que pueda solamente innovar dentro de sus fronteras y, por tanto, necesita identificar esta innovación allí donde sea. Por tanto, lo primero que me gustaría para empezar es que cada uno de vosotros me pudiera decir cuál es la visión que tenéis sobre la innovación y cómo la abordáis dentro de vuestras propias organizaciones. José Manuel. Pues muchas gracias, María, por darme la oportunidad. Primero, así, como estaba el último, digo, cuando llegue aquí no voy a tener nada que contar, pero así tengo esa oportunidad. Nosotros somos una organización que Cisco nace en 1984 y sus fundadores pues, son dos innovadores que lo que hacen realmente es solucionar un problema de los clientes y del mundo en general, que era la capacidad de conectar dos redes de diferente protocolo, ¿no? Y bueno, pues en su día, dentro de la Universidad de Stanford, son capaces de innovar y sacar el primer router multiprotocolo del mercado. Esto es importante, pero lo que realmente fue importante para ellos es que decidieron dedicar el 15% de toda su facturación anual a innovar dentro de la compañía. Y hoy en día nos ha llevado a que este último año, pues, dentro de la compañía, se hayan dedicado 6.300 millones a investigación y desarrollo para innovar. Con un objetivo muy claro, que es transformar los mercados y dar soluciones a los problemas de nuestros clientes, ¿no? Con lo cual está muy dentro de nuestro ADN, que no lo hacemos nosotros solos, sino lo hacemos con un ecosistema, y ese ecosistema con el cual pues trabajamos en un modelo de colaboración, trabajamos en un modelo también de ir monitorizando qué está ocurriendo en todo el mercado e ir haciendo diferentes inversiones a través de de los fondos de Venture Capital en los que Cisco participa y con
con un objetivo fundamental, como digo, que es transformar los mercados, que es en el momento en el que nos encontramos ahora. En un momento ya no de transformación digital, sino de cómo acelerar toda esa transformación digital. Cómo conseguir que la fórmula de velocidad final menos velocidad inicial partida por tiempo sea lo más rápido posible para todos y cada uno de nuestros clientes y para todas y cada una de las organizaciones que trabajan con nosotros. Muchas gracias, Inma. ¿Qué hacéis desde la Cámara de España por la innovación? Desde la Cámara de España y desde vuestra fundación, de la que tú también eres vicepresidenta, como es la Fundación INCIDE. Bueno, desde la Cámara de España y desde la Fundación INCIDE, lo que hacemos es apoyar decididamente a las empresas y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas en sus procesos de crecimiento y de competitividad. Por tanto, apoyar la innovación. Y apoyar sobre todo la innovación hacia las pymes, porque las pymes son las que más necesitan de estos apoyos desde la Cámara de Comercio, desde INCIDE y desde otras instituciones, y también desde el Gobierno, como se decía en la anterior ponencia, ¿no? Una de las preguntas era, ¿cree usted que el Gobierno ha de apoyar, ¿no?, a la innovación? Y tanto que la ha de apoyar. Las administraciones públicas creo que tienen la obligación de generar los mejores entornos posibles para que las empresas tomen sus decisiones, en este caso, de apostar por la innovación en estos mejores entornos, ¿no? Y los mejores entornos es una fiscalidad favorable a la innovación, un marco laboral favorable también a la innovación, un marco administrativo también favorable a la innovación. Por tanto, los gobiernos han de apoyar, las administraciones han de apoyar para generar estos entornos favorables a la innovación, y desde la Cámara de Comercio y desde INCIDE lo que hacemos también es apoyar pues a través de todos los programas que nosotros lanzamos y que nosotros gestionamos, que llegan a las empresas y que han de ser recursos que permitan a las empresas pues mejorar sus procesos de competitividad. Y aquí está la clave. Y el enfoque que creemos que es importante es un enfoque orientado también a las pymes. Porque por arriba están las grandes empresas que innovan y tienen un efecto tractor sobre el resto. Están por abajo las startups importantísimas y que también de alguna manera tienen un efecto tractor, pero en medio están las pymes. Las pymes son las que mayor esfuerzo también han hecho en sus procesos de competitividad, por tanto de innovación, pero las más necesitadas de mejorar en este sentido. Y es aquí donde creemos que hemos de poner también un acento especial, y los programas y los servicios que desde la Cámara de Comercio de España y desde INCIDE y los instrumentos que ponemos al servicio de las empresas pues han de visualizar la pyme como un objetivo prioritario. Nilo, ¿qué piensas? Pues mira, nosotros lo que nos gusta, hemos pensado mucho sobre todo esto de la innovación, intentamos aplicarla con un criterio también innovador, ¿no? Y vemos que vivimos siempre en una, por lo menos nosotros nos gusta vivir en lo que llamaríamos nosotros la frontera de lo posible y lo imposible, ¿no? Digamos que la sociedad está cambiando constantemente y lo que estamos asistiendo ahora es a un cambio de la velocidad a la que cambia esta sociedad. Cuando tú cambias algo dentro de tu modelo de negocio, dentro de tu producto, de tu servicio, tienes una franja de tiempo en la que eres competitivo y eres capaz de generar beneficio para invertir, ¿no? Entonces, conforme tú te sales de esa frontera, de esa línea entre lo posible y lo imposible, y haces una nueva cosa que antes era imposible y que ahora es posible, lo que nosotros conseguimos es una diferencia muy grande respecto a los demás. Y se basa, yo creo, también en cómo nos preguntamos las cosas, qué nos preguntamos, ¿no? En general no nos preguntamos cómo se hace algo, sino que es muy interesante y que lo estudiamos y que lo vemos, sino un poco cómo se debería hacer y cómo lo vemos nosotros. Yo creo que eso es fundamental, y luego también aplicamos una visión muy realista de la innovación. ¿Cómo podemos nosotros aportar ese valor en este momento
para que realmente sea un valor asumible por la compañía y no tenga más riesgos que ventajas, ¿no? Dentro de la innovación siempre hay un dilema entre si cambio esto voy a poder perder esto otro y entonces, bueno, en ese cálculo casi siempre pues uno es muy conservador y dentro de lo que es nuestra estrategia, la estrategia financiera es muy conservadora, pero la estrategia de innovación es una estrategia muy valiente y comercial y muy cercana al cliente. Enrique, ¿qué es para ti innovar? Bueno, lo primero, María, agradecerte que invitéis a un banco porque probablemente nuestro sector lo esté haciendo bastante mal y ahí podemos aprender cómo no hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Es decir, básicamente, banca piensa que competir es establecer barreras de entrada, como se ha demostrado poniendo tarifas más caras en los cajeros, o banca es competir diciendo, oye, ponedle, por favor, Banco de España, regulación a las fintech. Y yo pienso que es todo lo contrario, es decir, que al final la innovación y la competencia en el mercado es la que llevará a mejorar y a desarrollarse. Si me preguntas exactamente cómo la veo, al final yo creo que la innovación es un proceso diario. Lo que veo en la innovación, sin ir a más complejidades, sin esperar que se nos encienda una bombilla y decir, hemos innovado, esta es la idea. Yo pienso que la innovación es la mejora cada día de lo que has hecho el día anterior de una forma determinada. Es decir, si cada día eres capaz de avanzar y hacer las cosas un poco mejor que el día anterior, a lo largo del proceso, después de un periodo de tiempo determinado, cuando mires atrás las cosas serán totalmente distintas. Si logramos esa innovación basada en que ahora tenemos probablemente el mejor momento en cuanto a infraestructuras, en cuanto a medios para poder apoyarse en ellos, si logramos esa mejora, el mundo cambiará. Bueno, cuando hablamos de innovación, no sé por qué, pero yo creo, que luego me comentáis, pero creo que inmediatamente se nos vienen las tecnologías. Inmediatamente se nos vienen las tecnologías que afectan a los productos, a los servicios, a cualquier cosa, a todo lo que es la transformación digital y demás. Pero, Carles, para mí hay un tema que además tú eres el adecuado claramente para podernos contestar, como es todo este nuevo tema de capabilities y lo que es realmente lo que en este momento está siendo bestial, como es la transformación en los modelos de negocio, todo lo que es la economía colaborativa. ¿Qué nos cuentas? Porque aquí tenemos una innovación, fijaros, no solamente vosotros, sino todas las empresas que están aquí de una manera muy potente. Muy bien, pues María, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Efectivamente, el mundo está cambiando y los patrones de consumo de los ciudadanos también están cambiando, ¿no? Y venimos de un modelo del siglo XX donde parece que la propiedad de las cosas tenía cierto sentido, ¿no? Un estilo de vida distinto, la gente vivía en su ciudad, en su país, y por tanto tenía sentido comprar un coche, comprar una casa, comprar muchas cosas, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que la sociedad cada vez demanda más servicios distintos a esa propiedad y la economía tradicional de la propiedad poco a poco va dando paso a una economía del acceso, donde el acceso al servicio sea lo realmente valorable, ¿no? Entonces, nuestra visión es muy sencilla. Intentamos resolver ese problema, esa brecha que existe entre lo que pide el ciudadano y lo que existe a día de hoy, ¿no? Y por lo tanto, nuestra visión es que dentro de unos años la gente poco a poco irá abandonando la idea de poseer un vehículo y en alternativa a ese vehículo utilizará muchas alternativas. Y nosotros lo que queremos es que tener acceso a un vehículo sea extremadamente accesible en cualquier lugar, muy rápido y muy económico. De forma que cuando eso ocurra, realmente me voy a plantear dejar mi coche en casa y eventualmente dejar de comprarlo. Por lo tanto, la visión nace de una idea muy prematura en París, con nuestros fundadores en París no encontrando un taxi un día de nieve, donde no hay coches, es complicado moverse por la ciudad, pero poco a poco se va desarrollando hacia un modelo en el cual nos damos cuenta que el mercado no es el mercado de taxis a día de hoy. Es un mercado mucho más amplio de personas que cuando tengan alternativas a un precio adecuado querrán dejar el coche en casa y utilizar alternativas que no solo mejorarán la movilidad de la ciudad, que es un tema importante, sino que además por el camino crearán muchos empleos. Es interesantísimo. ¿Qué os parece si hablamos ahora de cuál es la situación que tenemos en España? Es decir, ¿cómo vemos la situación? Me gustaría solamente hacer una entrada en esto. Desde el observatorio que nosotros tenemos en Spain Startup, en el South Summit, lo que hemos visto es que en estos 3 últimos años, y me encantará conocer vuestra opinión, la evolución que ha habido en temas de innovación y en cambio de chip, no solamente de las personas, sino también en las actuaciones de las compañías, ha sido impresionante. Solamente por dar unas cifras muy rápidas, ¿no? En temas de inversiones, por ejemplo, en startups, en el año 2013 hubo unas inversiones de 185 millones de euros.
absolutamente inversión prácticamente en la totalidad española. En el año 2015 han superado los 500 millones de euros. Estamos hablando de startups. Solamente en las finalistas del South Summit han generado ellos 300 millones de euros. Esto es un cambio bestial. Este cambio se acompaña también por un cambio cultural, en donde en una encuesta que hicimos desde el Círculo de Empresarios, a mí hubo un dato que me entusiasmó, y es que cuando se habla de qué es lo que tú quieres hacer, pero cuando se le pregunta a los padres, que somos los más conservadores para nuestros hijos, qué es lo que queremos para nuestros hijos, el 53% querían que fueran emprendedores / empresarios. Un cambio bestial, ¿no? Y en las empresas, vosotros mismos lo sabéis, es decir, la apertura hacia identificar esta innovación allí donde sea. Aquí tengo muchos amigos que he visto y que realmente sus compañías estáis haciendo un trabajo extraordinario, es un cambio bestial. Hablando contigo, José Manuel, me diste unos datos que me parecieron sumamente interesantes sobre lo que es la comparativa internacional, de esta apuesta por la innovación a través de cualquier vía. ¿Podrías compartirlo con todos nosotros? Bueno, a ver si recuerdo todos los datos exactamente. La fuente es Ernst & Young. Si no te los sobro. La fuente es Ernst & Young. O los decimos en general. Y mide la inversión de Venture Capital en las diferentes zonas del mundo, ¿no? Durante el análisis va del año 2006 al año 2013, ¿no? Y llama la atención pues, que bueno, pues en Estados Unidos la inversión fue de 255.000 millones de dólares en ese periodo de 7 años. En Europa fue solo de 52.000 millones de dólares, cuando el Producto Interior Bruto de la Unión Europea y el Producto Interior Bruto de Estados Unidos pues es muy similar. O sea, hay una diferencia brutal. También llamaba mucho la atención en ese estudio pues que la cuarta estaba Estados Unidos, estaba Europa o la Unión Europea, estaba China con 33.000 millones y luego aparecía Israel, un país de 10 millones de habitantes con una inversión de 13.000 millones de dólares por parte de los Venture Capital en startups y la mayoría de ellas en startups de tecnología, ¿no? Con lo cual, bueno, nos da una dimensión de cuando hablamos, oye, ¿por qué las startups en Estados Unidos? ¿Por qué la tecnología en Estados Unidos? Bueno, pues porque la inversión y, digamos, la apuesta del país por ese tipo de iniciativas es muy importante. Yo me alegro de oír, María, que estamos mejorando muchísimo en España, que el crecimiento, bueno, pues es exponencial en este tipo de inversiones, pero si miramos estos datos, realmente de esos 55.000 millones que se invirtieron en este periodo de tiempo, España supone aproximadamente un 9% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y en ese periodo que estamos hablando de esos 7 años, de los 55.000 o 52.000 millones que se invirtieron en Venture Capital en Europa, España solo participó en el 1%, siendo el 9% del PIB, ¿no? Estamos mejorando, tenemos mucho camino por recorrer y yo creo que desde corporaciones y compañías que lideran la innovación tenemos mucho que aportar y desde, bueno, pues desde el equipo que tengo la suerte de liderar en España, no solo es conseguir nuestros resultados, nuestros presupuestos, sino atraer inversión a España y desarrollar cosas en España, ¿no? Tenemos una iniciativa importante en Barcelona con un centro de innovación en el entorno de Internet de las cosas y de Smart Cities, con ya algunos resultados tangibles y que estamos haciendo pruebas de concepto. Y es una colaboración en el entorno de innovación pues muy colaborativa. Colaboramos con el cliente, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, colaboramos con la academia o con las universidades, con diferentes entidades como el Barcelona Supercomputer Center y con diferentes startups, ¿no? Desarrollando una nueva tecnología que llamamos Fog Computing, que para nosotros es en los próximos 3-5 años digamos, el core o el futuro para el desarrollo de algo tan importante como es la digitalización y su base tecnológica o plataforma tecnológica que puede ser el Internet de las cosas. Sí. A mí la verdad es que me parece muy interesante lo que has dicho, es decir, oye, creo que sí, que es verdad que están mejorando, pero fíjate, es que si te das cuenta,
es complementaria absolutamente la información, porque tú estás hablando del periodo de 2006 a 2013 y justo donde estamos viendo que hay una evolución sumamente positiva es de 2013 a 2015. Ahí es donde se duplica, ¿no? Y entonces todo el cambio se produce. Y me gustaría ver qué es lo que estáis haciendo vosotros ahí en las organizaciones, porque por la experiencia que nosotros tenemos de las empresas que están, corporaciones que están participando en el South Summit, y aquí algunas de ellas, Ferrovial y demás, que cada vez están haciendo más acuerdos con las startups. Es decir, ya no es únicamente porque cuando hablamos de startups y hablamos de todo este ecosistema, de cómo juegan unos con otros, no es un tema únicamente de inversión. Aquí lo importante es que vosotros, ¿qué es lo que estáis buscando? Innovación. Con lo cual hay muchas maneras para poder hacer acuerdos. ¿Qué hacéis vosotros, Nilo? Bueno, nosotros intentamos desarrollar internamente proyectos o también buscar el talento fuera. La verdad es que el talento es absolutamente democrático y puede aparecer en cualquier sitio, ¿no? La última iniciativa ha sido espectacular, ha sido el desarrollo de Reticare, que es el primer protector ocular del mundo que nace de la Universidad Complutense. Creo que tenemos mucho talento en las universidades, pero no hay un link suficientemente fuerte con la industria para desarrollar productos y servicios, ¿no? Entonces, esta iniciativa, la verdad es que nos ha puesto en una magnitud completamente diferente, donde estamos en Estados Unidos, por ejemplo, vendiendo productos desarrollados en España y cambiando un poco lo que es la dinámica de la industria de las pantallas, que es algo apasionante, como cuando te metes en ello, cómo ha evolucionado desde que prácticamente una tecnología que no existía hace 7 años, ahora mismo no existe otra y 6.000 millones de dispositivos estamos utilizándolos todos los días con la misma tecnología, y cómo desde la propia universidad Complutense se conoce más sobre los efectos de la luz en el ojo, que es la parte que no se conocía, que el resto del mundo en la parte de desarrollo de producto, ¿no? Este link entre la persona y la tecnología, yo creo que para nosotros va a ser una evolución muy importante. Estamos siempre en búsqueda de nuevos proyectos, pero sobre todo también la fase de desarrollo y de alguna manera monetización de todas las inversiones, ¿no? Esa es una de las claves que yo creo que es importante para el desarrollo sostenible de la innovación. Sí, sí, totalmente. Se dice, Carles, bueno, se dice, es una realidad, que hoy día los Big Four son 4 compañías, que todos las conocemos, Apple, Google, Amazon y Facebook. Parece que no tienen más de 20 años ninguna de ellas, o alguna, a lo mejor Apple un pelín más, ¿no? 2 preguntas me gustaría hacerte. Una, oye, ¿vais a ser vosotros la quinta? Y 2, importante, ¿consideráis que las startups, porque vosotros sois una startup grandísima, pero una startup, sois beneficiosas o sois competencia? Es decir, ¿cómo está ahí el juego entre la corporación y la startup? Bueno, a ver... Estamos ahora también a las corporaciones, sí. A los ya consolidados. Sí, es una buena pregunta. No sé qué pasará dentro de unos años y no sé dónde estaremos, pero lo que intentaremos es hacer las cosas muy bien, ¿no? Para ser tan buenos como podamos ser y que la gente eventualmente nos elija. Al final es un tema de elección, ¿no? Nosotros intentamos crear alternativas. De hecho, trabajamos con muchas otras compañías que hacen cosas similares, más pequeñas, más grandes, porque creemos que el tejido de movilidad será tan distinto en el futuro que va a requerir de muchas alternativas distintas, ¿no? Yo lo que sí que creo es que hay un punto importante, hablando antes de si estamos o no cerrando la brecha con el resto de Europa, ¿no? Acerca de la innovación, que evidentemente hay muchas brechas que cerrar, ¿no? Está la brecha de la inversión, la brecha de la mentalidad, ¿no? Emprendedora, la brecha de la educación probablemente. Pero hay una brecha importante y creo que en aras de la velocidad a la que está innovando la sociedad a día de hoy es muy importante, que es la brecha en muchos casos regulatoria, ¿no? Es decir, la velocidad a la cual se innova a día de hoy cada vez es más rápida y la velocidad a la cual se regula para esta nueva realidad pues puede que no sea tan rápida. Y de hecho es evidente que no lo sea y esto ocurre siempre. Esto no es una novedad. España no es el único país, ¿no? Yo creo que el riesgo es que esa brecha que hoy puede ser elevada en según qué casos, sobre todo en modelos de plataformas tecnológicas como la nuestra, pero no solamente en la movilidad, en muchos otros sectores, no es cómo cerramos esa brecha, sino cómo evitamos que la brecha se haga cada vez más grande, ¿no? Y por eso yo creo que más allá de colaborar con otras plataformas, otras compañías más pequeñas o más grandes, también sería importante colaborar con la administración y ver de qué forma podemos ayudar a que la administración se ponga al ritmo de las compañías innovadoras para que la innovación se absorba y no se frene, ¿no? Y al final creo que será importante, insisto, no solamente hablar con otras compañías, sino también que la administración sea capaz de ir al ritmo
que demanda la sociedad. Siempre irá por detrás, esto es evidente, pero al menos a una distancia no demasiado lejana. Sí, sí, este tema que lo iba a abordar más tarde, pero que ya que lo has sacado lo abordamos ahora, ahí hay en esta legislación, porque tiene que cambiar toda la legislación, porque lógicamente no se le puede poner puertas al campo y por tanto, lógicamente tiene que entrar vuestro negocio, pero también hay que competir en igualdad de condiciones, entonces a unos hay que darles entrada y a otros hay que darles flexibilidad para que puedan competir en igualdad de condiciones. Es correcto, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que no es malo que la gente comparta sus coches, no es malo que haya menos congestión en las ciudades, no es malo que se cree más empleo, pero efectivamente es importante y es bueno que lo que exista hoy poco a poco vaya transicionando hacia modelos distintos. Estamos completamente de acuerdo y al final sea un juego de equilibrio donde poco a poco se vayan ajustando los niveles de regulación. Muy de acuerdo. Sí. Tú me hablabas, Inma, que decías y que la clave para ti está en la pyme. No me extraña, porque es que en nuestro universo empresarial realmente el porcentaje grandísimo y de pymes extraordinarias que tenemos. ¿Cómo podemos potenciar toda esta entrada en esta innovación que realmente para todos es clave y que lo están haciendo, pero facilitarles todavía más? Yo comparto las reflexiones que habéis hecho y lo que decías tú, María. Se ha avanzado, es cierto. Y no es que dé prioridad a las pymes, pero cuando hablamos de innovación y cuando nos referimos a la innovación, yo creo que las pequeñas y medianas empresas, que al final son una parte muy importante de nuestro tejido productivo, de nuestro tejido económico, son las que más necesitan de apoyo a avanzar en estos procesos de innovación. Antes hablábamos, por ejemplo, de la internacionalización. Déjame que lo vincule. Y se había planteado una cuestión por parte de una empresa que decía, hombre, me sorprende que aún hayan empresas que no estén en la internacionalización, ¿no? Es cierto, la internacionalización está, pero hay que ver qué tipo de internacionalización y hay que apostar por la solidez de los procesos de internacionalización. Y la solidez de los procesos de internacionalización, en los que las pymes tienen un papel muy importante y han avanzado mucho, dependen de la capacidad de innovar. La innovación, yo creo que es un elemento determinante en esta solidez de estos procesos. Y, por tanto, hemos de apoyar en mayor medida a esta parte de nuestro tejido económico. ¿Y cómo? Antes me refería a lo que puede hacer y debe hacer la Administración, los gobiernos, lo que hemos de hacer entidades como las nuestras, las empresas, tanto las empresas tractoras, las grandes, como las mismas startups, que generan un efecto contagio, ¿no? Pero yo creo que hemos de incidir tanto en lo tangible, que son instrumentos, programas, recursos, como en lo intangible. Porque la innovación requiere de que en el ADN de la empresa haya una cultura de riesgo distinta. Y yo creo que aún aquí hemos de asumir que hemos de tener una cultura del riesgo distinta. Y no solo las empresas, sino todos los actores que están alrededor de las empresas. Y también las entidades financieras. Todos hemos de asumir que la innovación es riesgo y que, por tanto, hemos de asumir un cambio cultural importante. Y esto pasa por la educación desde pequeños y por la formación. Y creo que lo que tenemos que hacer, entidades como las nuestras y las mismas empresas y todos los que estamos aquí, es incidir e insistir en este cambio cultural, que a veces tiene muchas resistencias en el tejido productivo, porque el día a día se nos come. Y en cambio hemos de mirar a medio y a largo plazo, apostar por este medio y largo plazo, y apostar por este medio y largo plazo que dé solidez a los procesos de internacionalización, que dé solidez a la propia competitividad empresarial, es invertir en innovación. Está claro. Y sobre todo también, María, creo que algo que nos falta es no un compromiso, pero una mayor colaboración y cooperación entre todos los agentes del sistema. Sí. A veces me da la impresión de que la innovación va por partes y hemos de hacer que todos los agentes del sistema
las empresas, las universidades, las administraciones públicas, las infraestructuras tecnológicas y las infraestructuras de investigación que están al servicio también de la innovación y que tenemos grandes infraestructuras en España, pues todas ellas vayan más de la mano y haya una mayor complicidad entre todas ellas. Yo creo que este es un reto también muy importante, también en favor de las pequeñas y medianas empresas y hacerlas partícipe. Muy importante. Y has apuntado muchos temas sumamente interesantes y has apuntado uno que creo que es fundamental que abordemos, que es el cambio cultural dentro de las organizaciones y el cómo se concibe ya no solamente el emprendimiento, la innovación, que es que para mí emprendimiento e innovación están íntimamente vinculadas, ¿no? Sino son las personas dentro de la organización y las personas también como emprendedoras dentro de la organización. Es decir, ¿qué talento buscáis vosotros, Enrique? ¿Cómo vinculáis todo este concepto dentro de vuestra organización? ¿O cómo lo ves tú? Es decir, ¿qué buscas tú en una persona? Sí, fíjate, lo primero, enlazando con lo que decíais antes de cómo se encuentra España. Es decir, yo la primera sorpresa que me encuentro en el banco, nosotros somos un banco muy joven, aproximadamente un par de años, cuando los bancos presumen de es una industria que tiene 500 años, de que llevan presentes en España desde 1800 no sé cuánto. Nosotros, siendo un banco tan joven, tenemos muchísima facilidad para atraer talento, muchísima. Y no es que paguemos más. A mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué pienso yo que tenemos esa facilidad para atraer talento? Pues está relacionado con el cambio cultural. Porque la gente sabe que viene a un sitio donde puede hacer cosas, donde lo que ellos piensen van a conseguir que suceda y donde van a ser capaces de modelar una industria a la medida que ellos piensan que la tienen que modelar. Por lo tanto, cuando tú me preguntas ¿qué talento buscas? Yo creo que dentro de esa facilidad de atracción, facilidad relativa, hay un talento muy obvio que todos los bancos encontramos con relativa facilidad, que es el talento pues, más racional, más matemático, etc. Y yo creo que está poco representado, sin embargo, el talento aparte de esto. Es decir, yo cuando a veces hablo con gente que me viene a ofrecer la posibilidad de traerme gente a la empresa, les digo de manera anecdótica, si tú eres capaz de traerme a la mejor bailarina que haya en España, preséntamela, que seguro que nos tiene algo que aportar. Y de esta manera también en la compañía buscamos que la gente nos aporte de todo, es decir, las ideas están absolutamente abiertas, la comunicación está absolutamente abierta y después la realidad, no sé cómo la vamos a moldar, pero realmente buscamos que la gente tenga ideas de cambiar las cosas. Con eso es suficiente. Y en una compañía tan innovadora como Cisco, el concepto del intraemprendimiento, que me gustó también mucho la palabra que luego nos va a contar Carles del propietario, del empleado propietario, ownership, ¿cómo lo abordáis? ¿Tenéis casos de éxito ahí, de proyectos interesantes que han nacido dentro de la organización? Tenemos muchos casos de éxito que han nacido dentro de la propia organización con diferentes modelos, que es los propios. Nosotros tenemos 25.000 ingenieros en todo el mundo dedicados a innovar, a investigación y desarrollo. Y ha habido múltiples proyectos de las 19.000 patentes que tenemos que vienen de ese entorno. Hay otros que vienen de spin-off, de sacar un grupo de ingenieros de la compañía, darles el 51% de esa compañía, crear una nueva compañía y dejarles que trabajen durante un periodo de tiempo para un objetivo concreto de una tecnología en concreto que estamos persiguiendo, ¿no? Entonces hay muchos modelos. Antes hablaba del modelo de colaboración con clientes o con actores importantes del mercado para desarrollar tecnologías, como lo que he mencionado de fog computing con el diferente ecosistema que hemos creado en Barcelona, ¿no? Hay muchas áreas. Yo, por ser positivo, como comentabas, pues por ejemplo en España en los últimos tiempos estamos invirtiendo en startups de sensorización o de sensores, que es un mundo muy interesante dentro del IoT. Hoy en día tenemos solo el 2% de las cosas conectadas a Internet. Imaginar el potencial que hay, pero es que en los próximos años el crecimiento de los sensores y la información que nos van a dar y la capacidad de analizar esa información va a ser fundamental. Y estamos invirtiendo en compañías en España. En ciberseguridad lo mismo, estamos invirtiendo en 2 compañías en España, en concreto en temas de ciberseguridad.
Lanzamos algo que llamamos Cisco IoT o Internet de las Cosas Innovation Grand Challenge a nivel mundial. Y es para mí compartirlo es casi un orgullo decir que de las 10 empresas finalistas, de las 10 startups finalistas, 2 eran españolas a nivel mundial, ¿no? Con lo cual yo creo que hay muchas cosas que estamos haciendo bien y que están cambiando. Y yo creo que en ese aspecto hay que ser muy positivo. Yo, si tuviese que pedir algo, es en algo que se ha tratado, es incrementar en la parte de educación las carreras técnicas, es decir, lo que la Unión Europea llama STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Tenemos un déficit importante y deberíamos, por lo menos estar al mismo nivel o a la media europea. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, por parte de las compañías, de divulgar lo que hacemos y cuáles son los roles que se pueden tener dentro de diferentes compañías, así como por parte de la Administración el promover este tipo de carreras y estudios universitarios. Nos quedan solamente 4 minutos 39, pero es que hay unos temas, y por eso lo extiendo a todos vosotros al que quiera comentarlo, que a mí me parece fundamental en este momento, hablando de innovación, de cómo impulsamos todo este ecosistema, cómo se mezcla todo, ¿no? Porque esto es cuestión de sumar, no es cuestión de cambiar, sino de cambiar, pero para sumar, ¿no? Que es todo el tema de colaboración público-privada, que es todo el tema de cómo juegan los distintos agentes en cualquiera de los distintos también campos, ¿no? Y de hecho, oye, no podemos olvidarnos de que hay iniciativas por parte de la Administración en temas de financiación que están cambiando muchísimo. Fonico con 1,5 billones de inversión en 3 años, etcétera, etcétera, ¿no? ENISA y demás, y CEDET y todo esto. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo impulsamos todo esto? Tú me hablabas del funcionario innovador, que me encantaba el concepto, pero ¿cómo hacemos que esta colaboración público-privada realmente vaya más y a más? El que quiera. Bueno, pues la tomo yo, por ejemplo. Yo creo que un poco enlazando con lo que se comentaba anteriormente, es importante y creo que estamos también moviéndonos hacia un modelo en el cual los trabajadores ya no trabajan sin más por ganar dinero. Evidentemente es un elemento higiénico que tiene que existir, pero los trabajadores o la gente que trabaja en empresas tiene que creerse la visión de la empresa y sentirse parte de la visión de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que esto, desde luego, dentro de Uber intentamos aplicarlo al máximo con distintas formas de interactuar entre empleados y los equipos distintos, pero en la administración creo que algo similar debería ocurrir. Es decir, no deja de ser curioso, ¿no?, que al final el elemento más importante en un país, el que tiene la capacidad de decisión sobre cómo se desarrolla un país, pues no deja de ser curioso que no todo el mundo a lo mejor aspira a trabajar allí. En muchos casos conocemos a personas que han tenido la oportunidad de hacerlo y sienten precisamente que cambiar las cosas les va a ser más difícil, ¿no? Y prefieren trabajar en una empresa privada porque allí es más sencillo. Yo creo que al final será importante que, de la misma forma que la persona que trabaja en una empresa cree que podrá cambiar cosas en la empresa, la persona que quiera trabajar para la administración crea que puede cambiar cosas en la administración. Y por lo tanto creo que será importante que esa agilidad que será necesaria en las empresas también se traslade poco a poco a la administración, ¿no? Y al final que de ideas de gente que a lo mejor no es responsable de ningún departamento fluyan y eventualmente se conviertan en un proyecto. En el caso de Uber, por ejemplo, nuestro proyecto más innovador a día de hoy, que es Uber Pool, que es el servicio que permite agregar a pasajeros en tiempo real con un único coche por la ciudad, de forma que si tú vas con tu coche, pues paras a un segundo pasajero, tercer pasajero, baja el primero, baja el segundo, sube el cuarto, de forma que enlazamos trayectos en tiempo real. Nació de un fin de semana donde la compañía dijo: oye, os pago el alquiler del hotel, os pago el avión, os pongo a un ingeniero, a un diseñador, a un señor de operaciones que proactivamente lo quisieron hacer, y en un fin de semana diseñan un piloto que eventualmente se convierte en un producto, ¿no? Por lo tanto, que todo el mundo pueda opinar es importante, y ojalá que en la administración poco a poco también esta digamos, filosofía acabe llegando, ¿no? Sí. Yo creo que todos tenemos claro de que esto es sumar y que todos tenemos que aportar para hacer que esto funcione, y que además cuando vas fuera, yo estuve en Silicon Valley hace muy poquito, antes de verano, y me di cuenta de que, oye, pues sí, muy bien, pero ellos empujan, todos empujan desde arriba, ¿no? Yo creo que desde aquí, como desde aquí tenemos a 5 personas extraordinarias, ¿cómo nosotros, cada uno de nosotros, podemos apoyar para que todo este ecosistema, para que la innovación sea claramente más realidad? Bueno, yo creo que lo hemos hablado antes, si me permitís, y es un poco creer en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que estamos en una economía donde
donde no está nada escrito. A partir de, o sea, estamos empezando, digamos, los cambios del nuevo mundo digital. Entonces, el confiar en nosotros mismos y el hacer el trabajo necesario para que, de alguna manera, los productos y los servicios que dentro del propio país creen masa crítica como consumidores, sintiéndonos orgullosos de esos productos, yo creo que es una muy buena base para poder empezar, ¿no? Dentro de lo que es el entorno tecnológico. Y no tanto pensar que aquello que viene de fuera puede necesariamente ser mejor que lo que nosotros hacemos, sino ser un poco más objetivos en esta elección como consumidores. Eso es lo que yo recomendaría. Sí, sí, pues me gusta mucho. ¿Vosotros qué pensáis, Inma? En relación Muy a la rápido, colaboración porque ya el tiempo me dice que Nainas. No, en relación a la colaboración público-privada, yo creo que es esencial. Yo soy una gran promotora de esta colaboración público-privada y creo que las administraciones tienen una gran responsabilidad en apoyar a las empresas hacia la innovación, en ponerles, no solo generar estos entornos, como decía antes, ¿no?, los más adecuados para que las empresas innoven, sino poner a disposición instrumentos, programas que ayuden a las empresas a colaborar más entre ellas, grandes, medianas y pequeñas, y sobre todo que apoyen de manera muy decidida y muy concreta programas orientados a la innovación, ¿no? Y en esto la colaboración público-privada creo que también en España hemos avanzado, pero tenemos mucho camino por recorrer. Es cierto. Enrique, ¿qué aportamos? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para realmente impulsar? Pues mira, Muy yo rápido. creo que la clave es educar para pensar, que la gente no tenga miedo a crear ideas, generar ideas, y a día de hoy la ejecución de esas ideas es relativamente sencilla, rápida y económica. Yo creo que es pensar, y si alguien está confiado en que lo que ha pensado es la idea buena, lanzarse y ejecutar. Muy bien. José Manuel, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que hay muchas maneras de ayudar, ¿no? Y hay múltiples ejemplos. Yo creo que una de las partes más importantes para cualquier startup son sus primeros pasos y su llegada a clientes, ¿no? Yo creo que ayudarles en ese sentido puede ser muy importante para ellos. Tener un programa dentro de las grandes corporaciones o de las compañías donde cuando estás colaborando o invirtiendo en una startup no es solo invertir, sino ayudarle a llegar a esos clientes. Nosotros hacemos algo que llamamos Entrepreneurship in Residence, que es colaborar no solo en el desarrollo de su tecnología, sino a la vez que desarrollamos conjuntamente tecnología con ellos, les llevamos a nuestros clientes para que puedan hacer su propuesta de valor a esos clientes y darles esos primeros pasos que son realmente muy complicados para ellos porque son más innovadores que comerciales, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que no es solo desarrollar conjuntamente con ellos, sino enseñarles a dar esos primeros pasos en el mundo real. Cierto. Bueno, ¿y qué piensa nuestra super startup? Bueno, Pequeñita, pero súper universal. Yo creo que innovar es sencillo, innovar es resolver problemas y cuanto ¿Cómo más lo apoyarías para que esto cuanto más grande el impulse? problema, mejor. Bueno, yo creo que todos tenemos una responsabilidad. Nosotros hacemos muchos ejercicios en muchos países donde intentamos precisamente tutorizar o mentorizar a nuevas startups que quieren ser parte de este nuevo modelo, en este caso de plataformas tecnológicas como la nuestra, ¿no? Por tanto, yo creo que como compañías tenemos una responsabilidad, tenemos que intentar comunicar el hecho de que hay que buscar huecos donde la realidad que parece establecida, pero hay un hueco para mejorar esa realidad y, por lo tanto, esa colaboración donde tutorizamos y ayudamos a compañías más pequeñas será fundamental porque, al final, algo hemos aprendido en estos años y, aunque no son muchos, son solamente 5, algo podremos contar, ¿no? Espérate, 5 añitos, ¿eh? No está nada mal lo bien que habéis crecido, ¿eh? Bueno, ahora es vuestro turno. Tenemos ahora un espacio para oíros y nos encantará compartir con todos vosotros. Hola, buenos días. Soy Ángel Pascual, soy profesor en el Departamento de Estrategia en ESADE. Antes fui asesor en la presidencia del Gobierno y antes trabajé en el sector privado en temas de innovación durante bastante tiempo. Bueno, yo he escrito uno de los capítulos de innovación en el libro. Yo tengo una pregunta. Un poco la teoría que está en ese texto es esta idea de que es importante en España democratizar la innovación, ¿no? Que uno de los principales problemas que tenemos es que el acceso a los instrumentos que permiten innovar, desde el capital a la educación, a
las redes de personas. En España tradicionalmente ha sido un poquito más limitado. Hay un porcentaje menor de la población que tenía acceso a eso. Si una persona tenía una buena idea en España, era más difícil que si estaba en Estados Unidos obtener acceso a esas cosas que te permitía desarrollarlo. Eso ha mejorado, pero yo me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, si hay algunas barreras específicas que normalmente no están identificadas y que vosotros, que estáis en el día a día de esto, habéis observado. Os pongo un ejemplo. Yo soy bastante amigo de Jesús Encinar, el idealista. Él siempre habla de este tema de las stock options, ¿no? Que el tratamiento fiscal de las stock options en España es un problema muy importante. Es un tema muy pequeñito, bueno, muy concreto, pero que tiene un impacto tremendo porque le impide atraer talento. Entonces, bueno, nosotros, todos los que estamos aquí, hablamos de las generalidades, del problema del acceso al talento, de la falta de competencia, del acceso a tal y cual, pero hay cosas que vosotros sabéis un poquito más concretas, pero importantes, que habría que trabajar sobre ellas. ¿Quién quiere contestar? Yo creo que una de las barreras más importantes es la cultural, aún hoy. Y por tanto, incidir e insistir en educación y en formación. Y luego hay otras barreras, está claro, y hay aún barreras que no son facilitadoras de la innovación. Y por tanto, hemos de ser capaces, y aquí hay una responsabilidad también pública muy importante y legislativa también muy importante, de ser capaces de romper estas barreras. Y que son barreras muy concretas, pero que en el día a día frenan la innovación y frenan procesos de innovación y frenan las ganas de innovar. Y el tercero es también la necesidad de apostar desde el punto de vista cuantitativo, por tanto de invertir, tanto desde el privado como desde el público. El público también aquí tiene una responsabilidad importante de invertir y de ayudar a las empresas y al conjunto del tejido económico en ser partícipes de la transformación tan importante que tiene la sociedad a nivel internacional. Mientras vemos si tenemos otra pregunta, yo te voy a comentar solamente una cosa. Yo coincido con el tema de las stock options, porque para el éxito de un proyecto empresarial lo más importante son las personas. Y una compañía que comienza no tiene dinero para invertir en esas personas. Ahora ya hay muchos más medios, pero lo que no cabe la menor duda, y es uno de los temas que luchamos y desde el Círculo de Empresarios luchamos claramente en un papel que hacemos sobre el emprendimiento, no solo desde Sprint Startup, una de las claves para nosotros es eso, es decir, cómo se puede retribuir y se sienten todos parte integrante de ese nuevo proyecto, de esa compañía. Jorge. Carrero de la Ecotec para Inma. Eres provocador. Bueno, habéis pasado público afecta a funcionarios, la innovación en la propia política. Gracias. Ahora. Pero yo quería preguntarle a Inma algo que afecta particularmente a un mundo que ya conoce bien, que es el ámbito del Parlamento. Tengo una experiencia bonita con Inma, me conozco hace mucho tiempo y la verdad es que desde mi punto de vista, era una rara avis en el Parlamento porque se prestaba a cosas que muchos de las otras señorías que había por allí no consideraban ni siquiera que fuera parte de su trabajo. Yo he tenido a Inma sentada en una mesa en una feria de biotecnología ¿dónde fue? En Filadelfia, ¿no? ¿Dónde? Sentada con una cola enorme de emprendedores que querían conocerla y explicarle sus problemas, ¿no? Y yo quería preguntarte, si tú ahora desde fuera, que supongo que te podrás expresar con más libertad, ¿qué cambios harías, qué innovaciones harías en el Parlamento en ese sentido? Y te propongo innovaciones tan disruptivas como disolver el Senado o cosas, yo qué sé, que les cambien el iPad, no lo sé. A ver, ¿qué te parece? Está muy bien. Suéltate un poco, Inma. Jorge, muy bien. Lo que sí creo, bueno, yo con Jorge hemos tenido oportunidad de trabajar juntos y una de las cosas que me siento también muy orgullosa de mi etapa parlamentaria, que fue una etapa un break en mi vida profesional, pues fue participar en la Ley de la Ciencia y la Innovación, que se aprobó por consenso. Y creo que el consenso es una palabra que ha de tener un gran valor, que tiene un gran valor y ha de tener un gran valor. Y creo que conseguimos, bueno, pues en mayor o menor medida, pero intentamos conseguir una ley pues
tuviese, ¿no?, una mirada de medio y largo plazo, ¿no?, con todas las adaptaciones que luego tenga que tener. Pero creemos que la prueba de ella, de haber conseguido, ¿no?, avanzar a través de esta ley, fue el consenso que tuvo. Y en esto, bueno, pues trabajamos conjuntamente con Jorge y me siento muy orgullosa de ello. Y yo creo que en el Parlamento yo puedo hablar de mi experiencia personal y de lo que creo que en el Parlamento o en los parlamentos falta, que son también perfiles que vengan del mundo privado. El Parlamento necesita alimentarse de perfiles que vengan del mundo privado y para ello debería ser atractivo, pues, para una persona dejar en un momento determinado su profesión, hacer un break, como hice yo. No soy ejemplo de nada, pero creo que es bueno hacer un break, dedicarte a la política, a la actividad legislativa, al Parlamento o a la política en general y luego volver, porque creo que enriquece mucho el debate, enriquece la visión, enriquece también la actividad legislativa, ¿no? Y por tanto creo que deberíamos ser capaces de hacer, no creíble, pero de hacer atractivo el Parlamento y de hacer que perfiles del mundo privado también durante un periodo de su vida pues formasen parte, ¿no?, de la actividad legislativa y parlamentaria, porque ello enriquece y enriquecería aún más el debate y también la actividad propia legislativa, porque al final las leyes llegan a las personas, las leyes influyen en las personas, influyen en lo económico, en lo social, en todo, en lo laboral. Por tanto, tener un Parlamento en el que participan no solo los políticos, que digo yo, de raza, ¿no?, sino también participa la sociedad civil, que decide una parte de ella, pues formar parte, ¿no?, de esta actividad parlamentaria, pues yo creo que es bueno para el conjunto de la sociedad y es una señal de madurez también social y política. Y yo creo que sería un gran reto. Cierto. Sí. ¿Tú querías decir algo? Sí, sobre lo anterior, quizás hemos estado hablando de innovación y hay una competición mundial que está vigente desde hace ya casi más de 100 años, ¿no?, que es la oficina de patentes, ¿no?, que es donde se define quién es el más innovador del mundo. Yo creo que es muy importante tomarnos muy en serio lo que es la gestión del conocimiento a través del elemento práctico de la patente, porque primero creo que no es suficientemente conocido en el país, no tampoco es suficientemente valorado el hecho de inventar productos o métodos. Y además, si analizamos lo que ha sucedido desde el año 1975 hasta ahora en el S&P 500, lo que nos da es que una buena parte del crecimiento, digamos, ha sido en intangibles, ¿no? Hemos pasado desde un 85% de intangibles, o sea, de tangibles, a darle la vuelta. Ahora mismo solamente lo que son los tangibles dentro de la valoración de las compañías supone menos del 15%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la gran parte del desarrollo que se ha producido económico a lo largo de todo este tiempo está basado en patentes, en marcas, en una serie de elementos en los que nosotros no hemos invertido, ¿no? Y tenemos en ese sentido una percepción del riesgo, yo creo que debemos de actualizar. No necesariamente una patente o una marca o un desarrollo empresarial basado en estos valores es más arriesgado que la compra de un edificio, ¿no? Está claro. ¿Más preguntas? ¿Alguna? Sí, ahí tenemos una. Sí, muy bien. Nada, mi nombre es Rocío Martínez Sampere y mi pregunta iba dirigida un poco porque si analizamos las innovaciones más disruptivas que ha habido a lo largo de la humanidad, me da igual, desde el descubrimiento de América a la penicilina o a Internet. Por ejemplo, Internet se descubrió no porque se quisiera descubrir, sino, como todos ustedes saben, en programas de investigación militar en Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, digamos, la inversión, o déjamelo decir poéticamente, ¿no?, esta cosa de la utilidad de lo inútil,
es algo que puede hacer el sector público. Es muy difícil que el sector privado haga la inversión en estas cosas, en ciencia básica o en tipo de misiones más arriesgadas. Y en cambio, desde el sector privado se pide mucha ayuda, ¿no? Habéis hablado mucho de la ayuda, de la regulación, que en políticas de apoyo del sector público que tienen una efectividad, si hablamos de números, bastante limitada, y en cambio nunca se pide que el sector público o la administración pública en general se dedique a lo que solo se puede dedicar, por ejemplo, insisto, a esta educación básica o a la ciencia básica, y en realidad es lo más útil de todo, ¿no? Y me gustaría saber por qué, porque no hay nunca esta petición más a medio plazo, más genérica, que sabemos que es más útil, y siempre hay esta petición más de qué hay de lo mío, cómo se me puede ayudar a mí más concretamente. Y sinceramente me sorprende, digo, porque la historia nos ha enseñado que seguramente es más efectivo lo otro que no estas ayudas tan concretas a la inversión o a los cambios en stock options o a lo que sea de los que siempre se habla. Pues con esta respuesta, quien queráis responder, terminamos. Yo puedo responder. ¿Sí? Genial, Enrique. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dices. Es decir, al final la formación es la clave para que haya innovación. Y yo creo que casi todos los que estamos aquí, no puedo hablar por los demás, pero casi todos los que estamos aquí, no estamos pidiendo que se nos cambie la regulación, al menos en mi opinión, todo lo contrario. Cuanta menos legislación haya y más facilidad para hacer cosas haya, lo mejor. Es verdad. Pero ¿por qué pienso yo que no venimos aquí y decimos no, que el Estado invierta en educación, que es lo fundamental? Porque ya es la obligación del Estado. Lo que estamos diciendo es aquellos obstáculos que encontramos a día de hoy en nuestro caminar para que las cosas sean más fáciles, si es posible, retírense. Yo creo que el papel del Estado es facilitador. Facilitador en la educación y facilitador en no poner obstáculos. Y yo creo que, hombre, todos venimos aquí a reclamar un poquito aquello que nos gusta. Es decir, no me fastidie usted aquí. Pero sin duda que la clave está en la educación y en la formación de la gente. Muchas gracias. Bueno, daros las gracias no solamente por vuestras intervenciones, sino porque además es que habéis clavado el tiempo, ¿eh? Acaba de decir 0 y se acaba de callar, Enrique. José Manuel, Enrique, Inma, Carles, Nilo, muchísimas gracias por estar aquí todos con nosotros. Y ahora ya viene la votación. Primera pregunta, ¿se requiere una estrategia nacional de innovación? Ya saben, 1 sí, 2 no, 81% sí y un 18,8% no. Segunda pregunta, ¿hay que impulsar primero los sectores en los que ya somos punteros? Uy, ha ganado. Exacto. Parece una asamblea de la CUP, ¿verdad? Sí, total. El consenso. 50% sí, 50% no, yo creo que está, bueno, en fin. Y ahora, ¿está la figura del empresario mal vista en España? 71,6% sí cree que está la figura del empresario mal vista. Y por último, ¿debe doblarse la inversión pública y privada en I+D+I? 83,8% cree que sí, que ha de duplicarse la inversión.